Dios le bendiga, hermanos oyentes. Bendiciones. ¿Cómo han estado? Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien. Estamos una vez más aquí para traer bendición a sus vidas. Dios me los bendiga. Aquí estamos. Vamos a enlazar un mensaje para la gloria de Dios. Dios me los bendiga, amigos, oyentes, hermanos. Aquí estamos a la orden. Bendiciones. Dios me los bendiga. Alégrense que Cristo vive. Amén. Hebreos 4:16. Ok. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. ¿De qué manera nos podemos acercar? ¿De qué manera podemos acudir a ese acercamiento? ¿Cómo? ¿Cómo podemos acercarnos para pedir esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cómo sería, amiga? ¿Cómo sería un acercamiento ante Dios? ¿De qué capacidad o cómo? Con fe, confiando. Amén. Hay de muchas maneras, amigo oyente, hermano, hay de muchas formas cómo nos podemos acercar ante el trono de Dios. Hay muchas formas y la forma más principal, primordial, es doblar rodillas. Esa es la fundamental, la especial. Esa es la manera más que Dios nos atiende al llamado. Cuando uno está completamente en obediencia y en santidad y que buscas esa manera, Dios está presto para socorrerte con bendiciones. ¿Sí, amor? Algo que tengas Sí. para... Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiados. ¿Cómo se le acerca un hijo a un padre? Usted más o menos se ha dado cuenta cómo se acerca cuando el papá anda distanciado, fuera del hogar por unos varios días, y ve el niño que ansea verlo. Entonces, ¿de qué manera se le va a acercar? Dime, amor. No con temor, no. Con temor, no. Exacto. Es con una confianza, con una alegría, con una forma de cómo estrechar el abrazo de papá. Esa es una de las características donde nos podemos identificar. ¿Cómo poder? Hay muchas ilustraciones. ¿Cómo podemos especificar las cosas? Y más que nada, esas son muy importantes, porque nosotros lo hemos vivido. Tal vez tu padre de familia has estado muy lejos de tu familia, y cuando llegas, los hijos anhelan verte. Y ellos con toda la confianza, porque ellos saben que tienen la confianza que no los vas a rechazar. ¿Te fijas? No los vas a rechazar, por eso ellos se sienten confiados. Entonces, así también nosotros nos deberíamos sentir confiados cuando vamos con papá Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y más, que Él nos trae la bendición. Igual el papá también trae la bendición, pero hay dos rasgos muy diferentes, el Padre eterno y el Padre terrenal. Pero acuérdate, muchas de las veces podremos ilustrar unas cosas terrenales con las celestiales. ¿Entiendes? Y por eso podemos desenvolvernos un poquito más. Para nomás captar, es como, por decirlo, en una forma parabólica, sería eso, algo similar. ¿Entiendes? A ver, dijimos. Confiados, confiados, ok. Ajá. Vienen confiados los niños. ¿Qué más, amor? El hijo sabe que el papá lo va a escuchar. Amén, amén. El hijo sabe que el papá, si el hijo le pide algo, le va a dar. Exacto. Le va a ayudar, no le va a dar cualquier cosa. Dice la Biblia que si tú pides no te va a dar una piedra. Exacto, Te va a exacto. dar algo que tú le pides. Sí, y algo que le va a ser Le va a útil, ayudar. algo que le va a beneficiar.
Porque yo no le voy a dar a mi hijo una pistola si él me la pide, o algún machete, no se lo voy a dar. ¿Me entiendes? Esas son cosas que nosotros debemos ilustrarlas. ¿Me entiendes? Alguna arma, una arma blanca, y más que nada que nuestros hijos no saben usarlo, no saben domarlo, con más razón tenemos que tener mucho cuidado. Pero nuestro Padre Celestial, Él sabe de qué tenemos necesidad y Él sabe lo que le pedimos a Él. Entonces, por esa parte nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo pedirle a Papá Dios? ¿Cómo pedirle a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo pedirle lo que necesitamos? Y Él no te lo va a negar, claro. Si va a ser para tu bien, si va a ser de bendición y para edificación de tu vida, Él no te va a rechazar. Él no te va a decir, no, ¿sabes qué? No te me acerques. No. Él aún así, Él te acepta, aún que hayas fallado, aunque hayas cometido errores. Pero Él, cuando Él te ve que estás humillado y que estás entregado de una forma especial, Él va contigo y Él te abraza y te dice, ven, hijo, yo te doy alojamiento, vente. O sea, ¿me entiendes? Y igual un papá, o sea, entonces tenemos que buscar la manera cómo poder descifrar las cosas para que podamos entender la palabra de Dios. Ese es el objetivo, esa es la forma, el punto principal al cual queremos llegar, ¿me entiendes? ¿Sí algo más, amor? Y Dios es un buen Padre. Amén, amén. Él no nos echa afuera, Él claro nos que no. recibe con los brazos abiertos. Exacto, sí. Somos sus hijos. Amén. Y aún si no eres hijo, puedes ser parte de la familia de Amén. Cristo. Estás a tiempo. No descuides Cristo el tiempo. Sí, Dios te ama mucho. Por esa parte nosotros estamos aquí, porque también nosotros te amamos y queremos compartirte este mensaje, porque a lo mejor tal vez te hace falta ese tipo de abrigo de Papá Dios. Entonces, de esa manera nosotros podemos estar compartiéndote para que tú con toda la confianza, así como dice, entremos al trono de la gracia con confianza, con seguridad. Él no te va a rechazar, por eso te habla de esa forma. ¿Me entiendes? De esa forma te dice, vamos a recibir ese regalo. ¿Me entiendes? ¿Cuál? El salvación. Muchas de las veces nos da temor, nosotros ponemos muros en nuestras vidas de decir, no creo que me vaya a aceptar, no creo, he pecado mucho, he fallado mucho, ¿cómo voy a acercarme? Yo lleno de mugrero, de inmundicia dentro de mi ser, ¿cómo? Pero amigo, cuando Dios conoce tu corazón y tú sabes cómo llegar a Dios, con un corazón contrito y humillado, sincero, Él no lo va a rechazar. Aunque tú digas que no vas a poder entrar con Él, Dios va a hacer la obra en tu vida siempre y cuando tú le aceptes, tú lo recibas. Esa es la única forma de la cual nosotros podemos disfrutar con Dios, estando cerca de Él, estar con Él. Esa es la manera original de las cuales nosotros nos hemos deleitado en la palabra. Pero es que es algo maravilloso, es algo precioso cuando tú vas enterándote de lo que Dios tiene en nosotros, está en la Biblia y que nosotros podemos desenvolver. Te vas a dar cuenta que es algo maravilloso, que lo puedes estar disfrutando. Y luego ya no nomás tú. Al rato vas a quererlo compartir con alguien más. Por eso, algo más, mi amor, de lo que queremos. Como dice mi esposo, a veces tenemos temor porque tenemos debilidades y pensamos que el Señor nos va a echar fuera, pero hay que acordarnos que Él es amoroso. Amén. Y Él va a recibirnos y hay que entrar con esa fe que Él nos va a ayudar, porque Él quiere ayudarnos. Es nada más que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos la ayuda. Porque si no le pedimos la ayuda, ¿cómo nos va a ayudar? O si entramos con temor, no, hay que entrar confiadamente creyendo que Él nos va a ayudar, porque como seres humanos sí tenemos debilidades, y tenemos muchas debilidades. Exacto, amigo. Mira, por esa parte nosotros te invitamos. Porque Dios quita todo temor.
Cuando tú le crees a Él, Él va a ir a... Él conoce tu corazón, en qué condiciones vas a pedirle, cómo vas a pedirle, ¿me entiendes? Y cuando tú te entregas con todo tu ser, con todo tu corazón ante Dios, Él te aseguro que va a hacer la obra en tu vida. Algo que tú tengas que no has podido lograrlo, algo que tú dices, no puedo, ya fui con un lugar, ya fui al otro, ya fui a ciertas cantidades de lugar, e incluso ya hasta me gasté el dinero, ya no tengo con qué pagar, ya no tengo a dónde acudir. Yo te invito a que vayas con el doctor de doctores. Él está presto para escucharte, para atenderte. ¿Me entiendes? Por eso esa es la invitación, amigo. Tal vez tienes una debilidad, como tienes ira, tienes una adicción. Exacto. A cosas que no debes de ver y eres cristiano. O tal vez desobedeces mucho a tu papá, a tu mamá cuando te dan consejo y quieres ser obediente, quieres dejar esa adicción, quieres dejar las malas palabras, quieres dejar de ver cosas que no debes y no tienes la fuerza. El único que nos da la fuerza es Dios. Exacto, exacto. Y una de las cosas, amigo, que cuando tú desobedeces o cuando tú no quieres acudir a la verdad, el mismo enemigo está haciendo el trabajo en tu vida para que tú te alejes de Dios. Ese es su trabajo de él. Cuando tú quieres hacer el bien, pero te llega un dardo en tu mente y dices, mejor no. ¿Quién crees que es ahí? Es el enemigo, amigo. Porque él no quiere que hagas el bien. Incluso a tu amigo, tu vecino, él mismo te pone dardos para que le hagas daño y le hagas un mal. Y Dios es todo lo contrario. Dios quiere que tú lo bendigas. Dios quiere que tú le hables de esta verdad. Dios quiere que estés con Él, aún en las malas y en las buenas, que lo ayudes cuando está en la necesidad de Él, que tú te despojes de tu tiempo y le apoyes y le ayudes. Eso es lo que Dios nos ha implantado en nuestras vidas. Pero el enemigo es todo lo contrario, incluso hasta para burlarte de él. Esa es parte del enemigo, amigo. Por eso son muy notables cuando el enemigo te indica que hagas algo mal. Es bien notable. Luego tú como conocedor, aun aunque no seas cristiano, tú sabes cuál es el bien y cuál es el mal. Tú lo sabes muy bien. Tú sabes qué es el andar en el peligro y a quién andar en la verdad, en la maldad. Tú sabes. Dos áreas muy diferentes, amigo. Por eso te invito. Si estás pasando por algo difícil, te invito a que encuentres la verdad. La verdad es la palabra de Dios, amigo. Esa es la palabra de Dios la que te ayuda a continuar adelante. Si estás pasando por un momento difícil, olvídate, acude a Dios. Es el que te puede ayudar a salir de ese problema. ¿Algo así más? ¿Algo que puedas compartir? Y también Jesús le dijo a los discípulos, orad para que no entréis en tentación. Exacto, amigo. No sé si te has dado cuenta o a lo mejor no conoces de esto, de lo que es la oración. Pero mira, la oración es comunicarte con el Rey de Reyes. Esa es una de las cosas más maravillosas. Cuando tú vas constricto y humillado a orar, con un corazón rendido a Dios, estás hablando con Dios y Dios te contesta. Amén. ¿Me entiendes? Esa es la importancia, es lo maravilloso que tú puedes experimentar. Yo mira, cuando yo me convertí, había el Espíritu Santo me hablaba de algo que yo tenía que hacer. Subiéndome, yo estaba en trabajo y me decía, tienes que orar porque ahorita que llegues a casa va a haber un problema. Yo no sabía qué hacer, yo apenas estaba empezando en el Evangelio. Yo no sabía qué experimentar el Espíritu Santo en mi vida. Y cuando voy bajando del bus, pero espérame, me decía, ponte a orar. Y yo como no sabía ni qué. ¿Cómo que ponte a orar? Y hacía algo inquietado dentro de mi ser y constantemente me decía, ponte a orar, ponte a orar. Y yo no podía comprender, ¿qué es esto? Yo me sorprendía yo mismo.
cuando me puse a orar, hasta que no me puse a orar, en el trayecto como una media hora de un lugar, de donde trabajaba a mi casa. Cuando yo bajé del bus, para la gloria de Dios me dio la fortaleza. Amén. Me dio la capacidad para resistir el pleito con una señora. Nomás porque ya le habíamos evangelizado a su hija, le habíamos hablado de la palabra de Dios, y como ella no era creyente, se nos armó. Se me armó más que nada a mí, porque nomás estaba esperando que yo me bajara del bus para luego sobreatacarme. Pero Dios, que es tan grande y maravilloso, ese es un experimento, un testimonio, amigo, que tú lo puedes, como te dijera, experimentar. Porque a veces alguien nos dice, haz el bien, y uno se hace sordo. Dale esto a ese. No, uno se voltea. ¿Será Dios? Y en veces, si es por el bien, amigo, hazlo. Amén. Dios te va a bendecir. Amén. Dios va a manifestarse en ese momento en tu vida. Y verás, adelántelo, cuando hagas eso, cómo Dios bendice, amigo. Y esa es de una forma, la señora me insultaba con maldiciones, con cosas horribles. Pero mira, el alto Dios y poderoso me dio una paz. Amén. En vez de estarle yo diciendo tales cosas, lo contrario. Mi comentario hacia ella, ¿sabes cuál era? Mi agresividad con ella, ¿sabes cuál era? Dios te bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Dios, esa era mi forma. Esa era lo que Dios me había puesto en mi corazón. ¿Te fijas? Por eso. ¿Sí? Exacto. Entonces esa era una forma que yo te puedo dar este testimonio corto, porque en realidad yo lo viví, yo lo experimenté. Nadie me lo contó, nadie me lo dijo. Yo te lo estoy contando porque a mí me sucedió. Amén. Y aún dice la palabra que contemos las maravillas de Él, que contemos sus maravillas. Amén. ¿Me entiendes? Para que la gente sepa quién es el Rey de Reyes. Amén. Y Señor de Señores. Amigo, yo te invito. Es bien lindo, es bien hermoso buscar la palabra de Dios. No descuides tu vida, no pierdas el tiempo en otras cosas que no te traen bendición, que no te traen edificación a tu vida. Ponte en la brecha de Cristo y verás que Dios te va a usar. Eso es lo único que debemos de hacer. Por eso, dije, mi amor, ¿algo más? No, pues el tiempo ya se está acabando. Sí. Pero sí, estar confiados que tenemos, que si le pedimos alguna cosa al Señor, Él, conforme a su voluntad, nos va a dar y Él nos oye. Ok, mira, y una de las cosas muy importantes, amigo, si alguien que cuando tú estés viendo este video, si es de bendición, yo sé que es de bendición, puedes trasladarlo, puedes compartirlo con alguien que de verdad lo ocupe, porque en verdad nosotros necesitamos de Dios. Y eso es lo mejor que podemos hacer, compartirlo. Amén. ¿Cómo compartimos cosas que ni en veces ni sirven? ¿Me entiendes? Eso es importante, lo de Dios es lo importante. Amén. Porque por Él tenemos la vida y la salud. Amén. La sanidad, de Él proviene. Comparte este mensaje, compártele la palabra de Dios. Y verás que Dios te va a bendecir. Cuando tú compartes, Dios te bendice. Amén. Cuando tú hablas de su palabra, de su amor, Él sabe cómo bendecirte de una forma especial. Por eso te decimos, amigo, escucha la palabra de Dios y compártela a tu vecino, a tu amigo, al que tengas ahí al alcance, alguien que esté pasando por un proceso difícil. Compártele la palabra y te lo va a agradecer. En verdad, amigo. También, amor, si tienen peticiones o comentarios, los pueden poner ahí en la página, una petición de oración que quieran que hagamos. Exacto, amigo, estamos a la orden. Y acuérdese del versículo, donde están 2 o 3, ahí está el Allí Señor, está el Dios. Él escucha. Amén. Dios te bendiga, cuídate mucho. Bendiciones de lo alto. Amén. Dios te guarde.